Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa ya número 7, 8, ya número 8 del podcast de Rey Decibel. Aquí el Rey me da permiso de tomar su canal y poder platicar con todos ustedes con bandas, presentarles músicos independientes que están empezando en la industria, que están empezando en la escena. Ya hemos platicado con bandas como Painos Root, que tocan reggae, con Ecos Eternos y Zona Restringida, bandas de rock de aquí de México. Irma Lux, que está haciendo un pop muy sabroso, onda Gwen Stefani, ella es del norte del país, allá de Monterrey. Norris también con su rock mexicano, que también ya anda por acá en la Ciudad de México dando con todo. Y David Ramírez, que hemos platicado con este chico, que la verdad está haciendo un gran proyecto autogestivo y después egresando de la Universidad de Música, bueno, un gran chico que está haciendo grandes cosas. Y bueno, en el último tuvimos a Orlando Orts, que también un músico que está haciendo mucha música y que está pues también tocando estas puertas de sus casas, de ustedes que son los que están del otro lado de la pantalla y que se encuentran con estos podcasts, con estos programas, y que buscan de repente ya cambiar las bandas clásicas, o si tú que apenas estás adentrándote en la música, en el rock emergente, estás buscando ya un poco de nuevos sonidos, no los que escuchaban tus papás porque ya te chotearon. Aquí vas a encontrar bandas, músicos muy importantes que, déjame decirte, el día de mañana van a dar de qué hablar en la industria mexicana y latinoamericana, porque hoy el Rey Decibel, el canal de Rey Decibel se viste de gala con una visita muy al sur de nuestro continente con los hermanos de Argentina. Y hoy tenemos a Gaby Corra, que tenemos por acá ya de este lado. Gaby, bienvenido a este podcast. Hola, todo bien, muchas gracias por el espacio que estás dando a todos los artistas que estamos buscando algún lugar donde, más que promocionar, poder dar a conocer un poco quiénes somos, porque yo creo que para conectar con a un artista a veces también hay que conocer quién es de alguna manera. Sin duda, fíjate que eso es una cuestión muy importante, y que creo que muchas veces, no sé si te ha pasado, tanto de repente los medios, ¿no? Nos quedamos muy encajonados en pues qué has Sí, hecho y que tus canciones y cómo compones, pero también este espacio es también para conocerlos. Ayer platicamos con Orlando Orts, una plática interesantísima sobre sí, la incluso el vi. arte, ¿no? Sí, Ese estuvo muy bueno. sí, muchas gracias por verla. Y pues tú también acá estás tomando este micrófono que pues prácticamente es para ustedes. Pues cuéntame un poquito para vincularnos, ¿no? Con tu trayectoria, con tu trabajo. eh, Ujú. ¿De dónde surge como esta necesidad de hacer música? Bueno, al principio yo escuchaba música como cualquier persona para pasar el rato, para hacer tarea, viste, escolar. Pero después me pasó una situación muy importante donde fue complicado, ¿viste? Y me apoyé bastante en la música para seguir el día a día, ¿no? O sea, hubieron otros factores, por ejemplo, la familia, Ujú. psicólogos, pero la música fue un lugar donde yo, personalmente, pude encontrar un refugio a la hora de escuchar ciertos sonidos, principalmente con Soda Stereo fue al principio. Ahí vino una de mis más grandes bandas que he escuchado, es por eso que como la música me ayudó a mí a transitar cosas en mi vida, sean buenas o malas, porque uno también escucha música cuando está haciendo algo bueno, cuando está barriendo la casa, ¿viste? Uno Sí. lo, yo por lo menos escucho para todo. Entonces, en ese sentido me gusta hacer música también para comunicar ideas, no solo para hacer un sonido que se vuelva viral, sino para que la persona que lo tenga que escuchar lo escuche con una conciencia que pueda entender el mensaje a su manera. Porque a veces mis canciones puede parecer algo muy claro y cuando uno va viendo mejor en la letra o lo lleva a un lado más personal de uno mismo, se puede dar cuenta de que hay cosas
que hay un mensaje que parece un mensaje oculto, ¿viste? Ya. Pero la verdad es que depende de la interpretación de cada oyente en algunas letras. Sí, sin duda es esta parte de crear música. Para el músico puede estar en su peor momento, ¿no? Y dices, no, ahora sí va a salir la rola más triste de la historia. Y el público le interpreta de otra forma y termina a lo mejor siendo Sí. un escaparate feliz, ¿no? Sí, a mí me ha pasado de estar componiendo con una emoción adentro y no saber cómo liberarla. Entonces, bajo esa situación, a veces la liberaba en forma de acordes, en forma de notas en el piano. He llegado a componer en lágrimas por situaciones que pueden ser mías o de alguna otra gente cercana, donde yo intentaba ponerme en sus zapatos, y entonces sentía que tenía que hacer algo porque uno a veces desde afuera, por ejemplo, en un tema médico no es médico, en un tema psicológico Ujú. uno no es psicólogo. Entonces, yo por lo menos tengo una necesidad de ayudar si me sale de la forma que sea la correcta. Y por eso, yo creo que es muy importante también componer con el corazón a veces. No tanto pensar en los algoritmos, porque también te puede jugar una mala pasada eso y puedes terminar haciendo algo que no te guste, o a veces poniéndole un verdadero corazón a la gente le termina gustando más. Y estamos pasando justo por una etapa bien complicada para la música, ¿no? Global. Desde Sí, el lado del consumo, como oyentes, pero también desde el lado de la producción, porque el músico emergente, el músico independiente, de repente quiere, como bien lo dices, ¿no? Híjole, es que mejor lo escribo por este lado, aunque no sea tanto lo que busco, porque a lo mejor pensamos que el algoritmo nos va a ayudar ahí un poco y se deja un poco de lado esta pasión, ¿no? Esta creación de arte como surgió, ¿no? Crear con el alma, con sentimiento, crear un acorde que no tiene que ir tan plástico, ¿no? Digo, sí hay momentos en que a lo mejor dices, bueno, sí voy a lanzar un sencillo que a lo mejor sea el que me catapulte, ya más o menos, ahí los músicos sabemos por dónde va el rollo, pero se ha dejado un poco, ¿no? No sé a tu opinión, se ha dejado un poco de crear arte del lado de la música y se ha hecho más como crear un producto plástico. sí, bueno, yo creo que esto lo podemos notar todo, no hace falta sacar una estadística muy específica, que las intros de las canciones antes podían llegar a durar varios compases, ¿viste? Un Sí. minuto entero. Y uno realmente, cuando conoce la canción, lo disfruta, ¿viste? Al principio dice, che, quiero conocer más que hay en la canción. Pero cuando uno ya conoce la canción es todavía más fácil interpelar en lo que está pasando. Y con todo el sistema que se armó hoy en día en el Internet, con el consumo, las intros fueron bajando. Así es. Algo que en ciertos temas uno dice, che, me gustaría que la intro sea más larga, que incluya algún tema. Y yo, por lo menos a mi nivel personal, siempre he pensado en una canción, che, ¿esta intro realmente da para más o está bien como está? ¿Viste? Porque también está bueno seguir el corazón de un artista, em, porque hoy en día, obviamente, lo que más importa no es tanto la calidad del audio, porque es un poco fácil, entre comillas, fácil, tener a Sí, mano un micrófono, una placa de audio, algo, porque incluso un buen celular te puede sacar de apuros. sin Pero problema. el verdadero problema termina estando en que hay tanta competencia que mucha gente decanta por ir a lo mainstream, porque es lo único que aparece en primera plana y porque es lo más fácil que pueden conectar, porque lo ven todo el tiempo. Un artista independiente no solo tiene que hacer un esfuerzo para hacer una canción, que antes un artista decía, bueno, me esfuerzo en hacer una canción y después la discográfica, por ejemplo, se Ujú. encarga del resto. Hoy en día un artista, como es muy independiente, tiene que hacer videos, tiene que publicitarse, tiene que rebuscar la forma de no recaer en lo estructurado de la industria y seguir siendo uno mismo, ¿no? Porque lo que vale también es la personalidad. Entonces, yo creo que hoy en día hay que tener los oídos un poco más abiertos a nuevos sonidos, a nuevas ideas, a nuevas personas que seguramente tengan algo para contar o personas que puedan encontrar algo para contar.
pero que tal vez todavía están experimentando, porque yo valoro mucho una fase experimental en cualquier artista, porque creo que es donde más se libera el Ujú. músico en ese momento. No importa que las ventas no vayan bien, por ejemplo, que en un independiente es muy difícil, en un concierto tocar una canción experimental es algo que es complicado de hacer por la gente, ¿viste? Uno ve cómo reacciona y dices, "Mm, no sé si seguir o no", pero por eso creo que lo importante siempre es ponerle sentimiento al arte, porque no deja de ser una expresión. Si vos el arte no tenés un sentimiento y no expresas nada, termina siendo un cálculo que se te puede pegar 2 días y después no queda para la gente. Entonces yo creo que lo lindo del arte es que quede para la gente que le tenga que llegar. Sin duda, hoy en día creo que T para 3 de Soda en su versión Unplugged hubiera estado complicadísima de venderla, ¿no? Porque el intro dura Sí, un buen ratito, digo, no, no como aquellas rolas Pink Floydianas, pero sí, sí hubiera sido como en el tema comercial, en los números hubieran dicho, híjole, no funcionó, ¿no? Porque a los 2 segundos se nos están yendo. Y es que también el consumo tan fast de la actualidad con plataformas como lo que es TikTok, como los Reels en Meta o los Shorts en YouTube, eh, nos lleva a un consumo rapidísimo y como músicos, como creadores de arte, incluso me podría atrever a decir en toda la parte de los creadores de arte, pintura, ensayos, redacción, todo lo que engloba, los mismos de teatro, música, o sea, todo lo que engloba el arte, están luchando con esos 3 segundos, ¿no? sí, es tremendo porque los algoritmos, yo diría que los algoritmos matan, pero al mismo tiempo hacen vivir cosas que hay mucha gente que después le termina yendo bien. Y yo creo que obviamente ni siquiera depende de cómo uno haga el video, sino de la suerte casi, porque realmente es como jugar una ruleta. A mí me ha pasado que subiendo videos no he salido de las 200 o 300 vistas, Ujú. que obviamente es bastante, porque si vos pensás 300 personas es un montón. Sí, Y lo malo es que a nivel de internet no parece tanto, porque al final de toda esa gente, ¿cuántos van a escuchar tu música? Unos pocos. Y yo creo que ese es el verdadero golpe de realidad también. Pero he subido un video, ya no me acuerdo si el lunes o el martes, que ese video era como los otros, pero ese tuvo más de 1000 reproducciones. Y uno dice, esto es como dije, una ruleta con sí. cada video. Es una cosa que no, uno no hay un funcionamiento exacto, es cuestión de ser constante, eso es lo que más importa. Em, pero es muy difícil batallar con eso. Yo creo que muchas bandas que antes hacían muchas cosas muy interesantes, volviendo a tu ejemplo de T para tres, en ese mismo álbum de Soda Stereo, del Unplugged, creo que es la primera canción cuando hacen la versión de La Ciudad de la Furia. Ujú. Para mí es tremendo cómo se desarrolla todo el hilo de la canción, y yo creo que esa intro es larga, hay pausas en el medio que son largas, y yo creo que si uno no se sienta a escuchar, porque yo creo que esa es una diferencia, una cosa es escuchar una canción para meterle ganas al día, para incluso relajar o para llorar. Hay canciones que hay que cerrar los ojos, sentarse y detenerse en cada momento, no pausando, pero sí tratando de interpretar lo que cada uno llegue a interpretar a nivel musical, ¿no? Podrías pensar, la batería suena así, la guitarra suena de otra forma, y eso es más fácil que te llegue al alma, pero obviamente uno en un celular no hace eso, no tiene Claro. auriculares, un equipo de audio especializado. Entonces es difícil moverse eh, de la forma en lo que se hacía antes, y no significa que lo de antes sea mejor o peor o que lo de ahora sea mejor o peor. Simplemente yo considero que es distinto y que acá hay mucho de constancia. Hay que tener sentimiento y ese sentimiento te va a dar las constancias sola. A veces sentís que una red te aplasta. Yo he visto creadores de contenido que yo sigo que, que son muy buenos, que son de rock, que hacen justamente contenido para gente que es independiente y les dan espacios, y les ha pasado que el algoritmo los dejó de recomendar.
Ujú. No se sabe por qué, pero le pasó a todo el mundo, me pasó a mí. Y yo creo que la pelea más fuerte es un poco eso también. Decir uno, che, ¿qué puedo hacer? Porque muchas herramientas después no hay. Si Ujú. uno no sube a Instagram o TikTok, ¿dónde más puedo existir? Así es. Porque al final del día Spotify o las demás plataformas son una galería donde vos puedes presentar tu arte. Pero para que la gente llegue ahí tenés que poner un cartel que diga, acá está mi arte, yo Ajá. soy esta persona. Entonces yo creo que eso es lo difícil hoy. Destacar uno como personalidad, yo creo que es lo complicado y encima que la gente diga, che, le voy a dedicar mi tiempo a esta persona porque yo creo que vale la pena. Y a veces uno puede decir, bueno, al final no me gustó tanto, o hay una canción que me gusta más que otra, pero la gente que se pone realmente a probar varias canciones de un mismo artista y seguir dándole apoyo son muy pocas. Sí, sin duda. Esta parte de dar a conocer tu proyecto sigue siendo muy complicado. Digo, hablamos también mucho de esta democratización de los medios, por ejemplo, que ahora tú y yo podemos tener este espacio en un pequeño, diminuto espacio de la internet, a diferencia de hace muchos años. Digo, estás muy chavo, pero a ti no te tocó hacer gira de medios, por ejemplo, en los medios tradicionales, y para entrar era muy, muy complicado. De entrada tenías que tener un conecte o un conocido súper de familia o te cobraban prácticamente. Entonces era muy, muy complicado, los espacios eran muy pocos. Hoy tenemos estos pequeños espacios, pero aún así sigue siendo complicado porque al final, como tú lo dices, ¿no? En todas las plataformas también esa es otra, si no le pagamos, pues no salimos, ¿no? Y el productor independiente, como en tu caso, pues de repente dices, híjole, ¿a qué le invierto, no? A equipo o a publicidad. Entonces, no, pues mejor a equipo, güey, porque pues de repente ya necesito cambiar el micrófono, necesito, no sé, unos mejores cables, ahora ya unos monitores, etcétera. Y no te vas a gastar esa lana, ese dinero en pagar una pauta en Facebook que a lo mejor te trae dos escuchas, ¿no? Y dices, híjole, está súper complicado, pero al final del día, pues tenemos estas herramientas también, ¿no? Sí, bueno, yo por ejemplo, al principio cuando creé mi Instagram de artista y empecé a subir cosas, solo me empezó a aparecer algunas publicaciones de otras páginas de Instagram que son así como las tuyas, donde buscan gente independiente. Y yo dije, wow, puede ser que se mueva y que pueda funcionar. Entonces, lo que hice fue meterme todos los días a buscar ese tipo de publicaciones. Ujú. Y ahí es donde, por ejemplo, a veces puede ser que veas una publicación y por ahí justo me estaba por dormir. Y ahí uno tiene que decidir, che, ¿lo mando ahora o lo mando mañana? Y al principio uno parece que es lo mismo, porque uno piensa, bueno, si me seleccionan es difícil, por ejemplo. Pero a mí me ha pasado que he mandado, porque la mayoría te ponen un mail generalmente al donde mandar las cosas. Ujú. Y yo he mandado un mail una noche con el contenido a una página que se dedica a difundir estos artistas emergentes. Y al otro día, medio por la tarde, veo que habían publicado y que en esos artistas en la lista estaba yo. Entonces uno dice, por ahí si uno lo hubiera mandado hubiera tardado más. Y obviamente el tiempo, uno puede ir viendo cómo hacer las cosas a medida que uno pueda, pero es verdad que la constancia también tiene que ser decidir, che, no pasa nada si le dedico 10 minutos a armar un mail y me voy a dormir, porque pensar un poco negativo, tipo, bueno, de acá que me seleccionen, a ver, es una barrera realista, no vamos a mentir, pero al mismo tiempo con intentar no perdés nada, Sin duda. porque si lo intentás y te dicen que no, por lo menos lo intentaste, pero si no lo intentás vos mismo te estás diciendo que no. Y Ya al si vos menos ya mismo se te fue ese decís que mail. no, claro, o sea, si vos mismo te decís que no, entonces ¿quién te va a decir que sí? Sin duda. Ese es un poco la reflexión también. Eso es completamente la frase, ¿no? La palabra que es tienes que intentarlo, hazlo. Como acá luego decimos, Sí, el no ya lo tenemos, ¿no? Vamos por el sí. claro, Oye, sí, sí. y ya hablando un poco de tu carrera,
Veo que tienes distintos tracks en Spotify, ya también me clavé a escucharte y noto un Muchas sonido gracias. de rock experimental alternativo que, como bien lo decías, ¿no? Pocas veces las bandas, los músicos, solistas, no se atreven a hacer porque justo están esperando hacer, supongo yo que cada país tiene sus referentes, ¿no? Argentina debe de ser Soda Stereo, Babasónicos. Acá en México tenemos, por ejemplo, a Café Tacuba, a los Caifanes, que de Sí, repente son músicos muy que los que crecimos escuchando rock, pues decimos en algún momento queremos tocar como ellos, ¿no? O Zoé, por ejemplo, acá en México. Eh, pero allá seguramente tú traes como mucho eso, ¿no? O sea, si vas a hacer rock tienes que ser como Soda, o sea, no puedes hacer menos que lo que hizo Cerati y compañía, ¿no? Pero creo que esto que tú estás haciendo es como bien lo dices, ¿no? Es yo voy a crear mi arte, e incluso como lo hemos platicado en otros capítulos, el músico encuentra su estilo, ¿no? Con el paso del tiempo. ¿A ti qué has sentido en este camino al producir tus rolas, al subirlas, al escucharlas después y decir, ok, ya sé por dónde va, entiendo mi estilo, lo estoy afinando y quiero que llegue a esto, pero además lo estás publicando, que eso además está muy chingón porque yo soy de los que me considero músico como ahí guardadito porque tengo muchas maquetas, tengo letras, tengo grabaciones en el celular que no han salido porque de repente igual creo yo me gana esa parte, ¿no? Decir, no, güey, tiene que estar bien hecho, ¿no? Como lo marca la pauta de la sí. industria, ¿no? Y me encantó, por ejemplo, uno, dos, tres, contaré, me gustó mucho ese sonido, incluso como post-punk, Sí. alternativo, y cuéntame qué así, cómo has tenido esta evolución de tu propio proyecto. Bueno, la evolución se dio también por una naturaleza de cuando me empecé a producir yo solo, empecé a aprender distintas herramientas. Ujú, Entonces, a medida que avanzaba y descubría algo nuevo, trataba de buscar algún sonido, simplemente experimentando. Entonces es ahí donde hay varias canciones que llegan a ser distintas, porque por más que pasen, por ejemplo, 2 meses entre una canción y otra, la realidad es que en esos 2 meses pude haber descubierto una sola cosa que pudo haber decantado en una creación de otro sonido o de otro ritmo. ujú. A mí me ha pasado con un 2 3 contaré que la hice en 1 o 2 tardes, la realidad. Mi inspiración viene del baño, ¿viste? Cuando uno se baña a veces empieza a tararear algo y dice, Sí. che, esto me gustó. Entonces lo que hago es directamente mandármelo por un audio, por WhatsApp a mi propio celu, y generalmente muchas ideas las dejo ahí flotando. Hay unas varias que se me quedan en la cabeza, entonces yo después las repaso por las dudas, porque diría, che, por ahí en la memoria se me olvidó algo que había creado al principio. Pero a lo que voy es que con un 2 3 contaré, esa es la primera canción donde yo le metí más producción que todas. Fue la segunda que yo me animé a publicar, pero la metí en un EP que se llama Latidos de Guitarra, donde ahí sí experimenté con la guitarra a modo de instrumental. Y de hecho la idea de ese EP viene directamente de ese instrumental, porque cuando yo sentía la canción, cuando se me iba viniendo la idea de qué agregar, cuando yo empecé a tocar la guitarra solamente tocando grave, y dije, esto se parece a un latido. Estoy tocando la guitarra, entonces asocié latido Ujú. de guitarra. Y a partir de ahí fue donde se creó esa idea y más tarde la terminé publicando. Pero al final yo creo que lo importante es aventurarse también, porque uno no sabe cómo va a terminar. Si yo hoy en día escuchara un 2 3 contaré, yo creo que me convence más, porque hay mucha gente que me dijo que le ha gustado, familiares cercanos me han comentado que es una canción que les gustó la forma en la que suena y cómo se te pega un poco también el estribillo. Y yo creo que lo que puedo rescatar de eso es que la idea, el concepto o la estructura de la canción está bien planteada, pero que a nivel sonoro, si yo lo veo al pasado, hice lo mejor que pude.
Y si yo lo veo hoy en día, casi un año después, digo, che, por ahí habría cosas que habría hecho de forma distinta, pero yo creo que también en parte el camino es aceptar lo que uno ya hizo. Uno puede hacer un remake, una remasterización, algo, pero yo creo que tiene una pieza de valor muy importante también la obra como concepto original cuando la hiciste en otro año, en otro momento, porque te representa a vos como músico en esa era. Sin duda. Y por eso también es muy distinto lo que yo fui lanzando. Al principio, como yo estaba probando la grabación en la guitarra, hacía grabaciones más lentas, porque tenía, viste que hay un delay. Cuando uno toca la guitarra, hasta que sale por los auriculares, generalmente tiene un delay. Y yo no me acostumbraba, entonces tocaba lento. Y por eso la primera canción, Va a caer, es lenta. Mm, En definitiva, de cómo se toca realmente y no hice una canción de rock al principio, ¿no? Y yo sentí que el mensaje de esa canción también me gustaba. Y si yo la escucharía a día de hoy, le diría, por ahí le metería un chorus a la guitarra, pero al mismo tiempo sería una esencia distinta. Y por eso yo me quedo con esa idea en la cabeza y si un día tengo que cantar la canción en algún lugar, puedo meter esa idea, pero dudo que lo haga como una grabación de nuevo, porque la canción original yo creo que está bien como concepto, y por eso yo lo que pienso es que la fase de experimentar debería de venir al principio, en vez de cuando uno piensa, bueno, voy a lanzar las primeras canciones para intentar pegarla un poco, ganar ujú, algunas personas, ujú. porque al final, cuando vos ganes gente, vas a sentir todavía más la presión de Sí. cumplir con sus expectativas. Y por eso creo que la mejor fase para experimentar es al principio, porque uno ahí es donde aprende a subir la música, aprende a cómo estructurar los datos que hay que subir, cómo poner los nombres, cómo funciona el circuito de las plataformas digitales, que por más que parezca algo sencillo, cuando uno se empieza a hacer cada vez más preguntas, se encuentra menos respuestas Sí. sobre cómo uno puede rendir frutos de eso, ¿no? Em, Porque a veces uno dice, me gustaría vivir de esto, y entonces termina yendo por un lado donde dice, bueno, hago una canción y puedo tal vez, con suerte, ganar más reproducciones y con eso, dentro de un tiempo, porque tardan 3 meses en pagar desde que tenés las primeras reproducciones, uno dice, wow, tanto hay que esperar, pero yo por eso creo que también lo importante es no hacer música por interés de ser famoso o por un interés más bien económico, sino hacerlo a un nivel de hacerlo, por ejemplo, a mí, yo lo hago por la gente y por mí, porque yo comunico cosas que las pienso por cosas que me han pasado o por situaciones que veo en otros mundos de otra gente, y yo bajo esa instancia digo, me gustaría comentar sobre esto para que si alguien pasa sobre eso y escucha mi canción, sienta que hay un apoyo de algo aunque sea mínimo, que pueda ayudar a alguien. Y un poco también por eso hice todas mis canciones con un propósito en cada letra. Ujú. Va a caer, uno dice, bueno, como que algo cae, pero eso se puede aplicar a cualquier cosa, porque por más que la canción describa un paisaje lindo, donde hay olas cayendo, un árbol con hojas rosas, que es un roble que está medio viejo y está a punto de caerse, en esa analogía uno puede ver varias cosas. Las olas del mar crecen muy rápido y decrecen muy rápido una vez que llegaron a la cima. El árbol tardó años en crecer, pero cuando tiene que decrecer también lo hace lentamente. Y un poco la reflexión de la canción es, por ejemplo, aplicándola a este lado artístico donde uno dice me gustaría que mucha gente me vea, también es verdad que pegar un video viral o una canción viral no te asegura que vos como artista sirvas para la viralidad, vamos a decir, sino que la canción se pegó por una suerte de cosa del algoritmo, pero de ahí a que la gente te conozca y te siga posteriormente es de lo más complicado. Y por eso yo a nivel personal prefiero construir todo de a poco, esforzarme obviamente, pero que los resultados no sean mañana tengo 20.000 vistas. Porque si mañana tengo 20.000 vistas, mañana no voy a tener 20.000 vistas. Porque si las tuve así de rápido, me las pueden sacar así de rápido. Claro. Y yo creo que eso también se puede aplicar a lo que sea en cuanto a la evolución en la vida, la canción de Va a caer y su reflexión.
Además, como te comentaba al principio, esto de subir tus rolas, eh, desde sea como la etapa que estés trabajándolas, ayuda mucho porque al final del día, digo, mientras las plataformas existan, el día de mañana que nos bajen el switch del internet, pues ya todo bailará. Pero mientras exista, creo que cada canción es un bloque, ¿no? Que va creando la estructura de tu presencia, va construyendo ese edificio para que tú vivas o para que tú te sostengas, ¿no? Porque de repente creo yo ahí que también los músicos somos de repente muy, no, luego la subo, no, mañana, es que todavía no queda y así ya le hayas dado 30,000 vueltas, eh, termina uno dejando las piezas ahí guardadas y al final del día, como tú bien lo dices, ¿no? Ahorita las subes y si llega a tener algunos centavitos de dólar devaluado que nos lleven a depositar, dices, bueno, tardo 3 meses, pero al final del día nos queda toda una carrera artística, ¿no? Sí, Y vaya, vamos, o sea, si el maestro Cerati siguiera hoy con nosotros en vida, estaría disfrutando ese track que se subió cuando inició la onda de las plataformas de streaming, ¿no? O sea, ese track sigue generando ingresos, ¿no? Así se haya subido hace 10 15 años. sí. Al final del día, cada rola, cada canción termina siendo este bloque, ¿no? Que genera tu edificio, tu estructura de la carrera musical, ¿no? Sí, sí, para mí a veces es importante no pensar tanto a la hora de construir la estructura, porque uno a veces se hace mucho la cabeza con qué va a pasar si la subo, si mañana se me ocurre un detalle para la canción y queda mejor, ¿viste? Y obviamente yo valoro que haya creatividad en el medio, no cerrarse a un loop o a una idea que uno tuvo, sino experimentar primero qué más se le puedo agregar. Y si yo veo que nada queda, entonces lo dejo como estaba. Pero también a veces menos es más. Sí, Y por eso creo que hay que aventurarse y también creer en que mientras a vos te guste, a alguien más también le va a gustar. Porque somos tantos en el mundo que no importa si hablas español o inglés, al final del día, si la canción se siente bien, la persona se va a sentir bien escuchándola. A nivel de me encaja, me gusta, ¿no? Porque si alguien, por ejemplo, hiciera un metal súper pesado, es muy probable que mucha gente que escuche metal súper pesado le guste. Y es muy probable que mucha gente que escucha metal súper pesado no le guste porque lo va a comparar con grandes en la industria. ujú, Y por eso, para mí, lo que es importante es no dudar, porque cuando uno duda, ya perdió. Entonces, por eso, ante la duda, digo que sí, porque si no, me termino diciendo que yo a mí mismo, me termino postergando a mí mismo, y uno no sabe, por ahí la canción de la subís hoy y tenés un montón de vistas, y si la subís mañana no, y eso es algo que nunca nadie va a saber, ni siquiera las nadie lo va a saber. grandes empresas. Entonces, por eso creo que lo importante es aventurarse, y si uno después quiere experimentar con sus propias canciones, lo puede hacer de todas maneras. Por más que uno vea una lista súper estructurada de álbumes, de artistas como Cerati, de artistas como Michael Jackson, Pink Floyd, donde vos ves álbumes con su año y concepto, al final eso es porque ellos hacían eso, porque así funcionaba la industria en ese momento. Así es. Hoy en día, si vos subís un álbum completo, aunque sea un EP, la mayoría de la gente en realidad no termina de pagar los planes premium. Y en el caso de Spotify desde el celular, que es de donde más se consume, Ujú, mucha gente, si vos tenés 5 canciones en un álbum, posiblemente quiera escuchar una porque le gustó la primera vez que la escuchó. Y si le tiene que dar al play, eso es aleatorio en Spotify. así es. Entonces ahí es más difícil que te puedan escuchar la canción que quieren. Y esa es una de las razones por las cuales a veces una canción queda encadenada entre un montón de otras, donde al final yo creo que está bueno buscar estrategias, porque tener un catálogo finamente presentado es algo que hoy en día, de hecho, ninguna banda hace. Yo, por ejemplo, he visto Spotify y otros artistas para guiarme,
Y claro, uno ve los que vienen antes de los 2000 tiene álbumes consagrados con sus Ujú. carátulas y uno dice, esto está buenísimo. Pero bandas más recientes, por ejemplo, Airbag acá en Argentina se hizo muy conocido y ahora se está expandiendo por lo que veo que hacen shows en el resto de Latinoamérica. Y en ese sentido, Airbag lanza sencillos con las canciones que ellos saben que o son singles promocionales o que la gente les encantó y se los sacan por separado. No Ujú. les obligan a escuchar un álbum entero y esperar que justo suene esa canción, sino que se las dan más servidas en ese momento para el que lo quiera escuchar. Y eso es algo que yo aprendí y lo terminé haciendo con tres canciones, justamente con un 2 3 contaré, porque estaba atrapada entre una instrumental súper lenta y una canción de desamor. Y al final el que quería escuchar esa canción realmente iba a tener que probar suerte o irse a ver otra cosa. Ujú. Y por eso la lancé por separado posteriormente. Y eso ayudó a que la canción tenga una presencia autónoma también y que uno pueda ver cómo funciona por sí sola en un formato más separado. Y esa es una estrategia que, aunque uno quiera una biblioteca perfectamente armada con sus lanzamientos, yo creo que las plataformas no están hechas para eso, sino que están hechas para hacerte oír y es una galería musical en este caso. Y es por eso que si vos tenés dos canciones en la misma galería, aunque sean en grupos separados, yo creo que no importa porque la gente le puede dar un valor igual y pueden ver una al lado de otra que les puede gustar más que las otras tres que puedes tener juntas en otro sector. Ujú. Entonces, por eso eso es algo que uno a veces no tiene tiempo uno de investigar porque uno tiene que subsistir con algo, tiene que trabajar, cuando uno puedes querer estudiar algo y al final del día, el tiempo que te queda, estás cansado, necesitas dormir, no sé, tomarte un café, un té, relajar del día y al final no queda mucha cabeza para decir, bueno, voy a ver qué hay en los demás Spotify para ver si Sí. aprendo algo nuevo, ¿viste? Porque a lo mejor no hay tanto tiempo muerto, porque el artista independiente sabe que no va a vivir de la música, sino que va a vivir de un trabajo que puede estar relacionado con la música, pero no va a ser necesariamente subir una canción. Y para mí, donde un artista verdaderamente gana es cuando hace un concierto, Ujú. porque por más cosa que haya de las venues, de las entradas, de la distribución de los pagos y toda esa bola, al final es lo que te termina entrando más directo a Sí. uno como artista. En una banda uno puede decir, che, al batero se le rompió un parche, vamos a juntar entre todos para ver qué le podemos pagar para que lo cambie y podamos seguir tocando en vivo. Y por eso, para mí, a veces es muy importante que uno puede decir, bueno, hay que aprender, hay que estudiar o teoría musical o no sé, el algoritmo de las redes, pero realmente es muy difícil hacerlo. Uno puede Sin decir, duda. ah, voy a ser constante, voy a subir un video todos los días, pero cuando ese video tenés que recortar alguna parte, ponerle algún sonido y decís, esto ya no termina de ser tan fácil con todo lo que tengo que balancear en mi vida y eso también es una parte difícil de tener constancia, Sí. sea en la música, sea en escribir un libro, sea en hacer una pintura. Y hoy en día también nos consume mucho tiempo los dispositivos electrónicos que tenemos. Ayudan mucho, pero también te consumen mucho. Y por eso a mí me pasaba que pasaba mucho tiempo en las redes sociales, scrolleando, viendo si algo me daba risa para alegrar el día y un poco también esa sensación de que estamos atrapados como en una vorágine donde uno tiene que cumplir con reglas de la vida para poder subsistir. Y uno cuando termina el día dice, che, ¿qué puedo hacer por mí mismo, como persona, por lo menos para este día? Y eso es de lo que habla un poco en el EP de Debo Romper Cadenas. La primera canción habla un poco más de la batalla entre el placer y la moral. Por ejemplo, ¿me quedo dormido o voy a trabajar? Y esa es una batalla que mucha gente tiene internamente a la hora de querer levantarse. Y en la canción Todo el mundo gira, gira se hace más énfasis en esta idea de, por eso al final de la canción puede parecer un chiste, pero es bastante real, cuando dice todo el mundo gira, gira, todo el mundo nace, nace, todo el mundo muere, no, perdón, todo el mundo piensa, piensa, quiero chocolate. Parece un chiste,
puede ser chocolate, puede ser helado, pero no es para nada un chiste, porque cuando uno está en una vida donde necesita algo que le pueda llegar a dar un momento de placer, felicidad, puedes estar disfrutándolo con una amistad, con una pareja, con una mascota, y uno se pone a ver una serie, algún video, una película, un viernes a la noche, Ujú. para despejarse, para sentir que es parte de algo también. Y entonces esa sensación de que todo el mundo gira, gira, de que pasan un montón de cosas y al final uno siente que a uno mismo le pasan varias cosas, incluso generalmente a la mayoría de gente le pasan muchas cosas que son negativas la mayoría del tiempo. Y por eso es fácil decir che, hoy no me levanto. La cuestión está en hacer lo que es difícil, porque el camino fácil puede parecer que te da la recompensa más rápido, pero no es duradera. Y no es tan buena recompensa como recorrer el camino difícil y al final la verdadera recompensa va a ser todavía más gratificante. Obviamente es tan difícil que es muy difícil llevarlo a cabo, pensarlo Tomarlo. incluso. Uno puede decir, bueno, me levanto, pero cuando estás en el momento de levantarte, vas a decir 5 minutos más. Y Sí. esa es lo que pasa, no importa qué edad, uno dice, bueno, 5 minutos más. Total, en 5 minutos no cambia nada, ¿viste? Y al Exacto. final cambia todo. Sin duda. Y esta reflexión también que haces, es muy clara para todo el tema de la música, ¿no? Desde el lado de la producción, queremos ya hacerlo, vamos, rápido. Pero no, también hay momentos en que tenemos que, acá decimos, no sé si allá salió el comercial del Milky Way, ¿no? Pero acá date tus 5 minutos Milky Way porque ya, güey, o sea, relájate, o sea, puede ser en la vida o en la música también hay momentos en que también puedes decir incluso en la estructura de la canción, ¿no? Como bien ponías el ejemplo hace rato de la canción de Soda, que por cierto ahí Zeta Bosio, su bajo es impresionante y Es delicioso, buenísimo. Sí, pero tienes sí, que suena escucharlo, ¿no? Y espectacular. tienes que, como bien dices, sentarte, dejar el celular a un lado, ponerle Sí, play y disfrutarlo, ¿no? Y el músico también totalmente. tiene que entender eso al momento de incluso hacer música, ¿no? Regresar a esos silencios, a esos solos largos, a esos, a esos coros donde te daba gusto escuchar al vocalista, a esos coros de efectos, ¿no? Que hacían Sí, incluso los otros músicos, ¿no? Que de repente a mí me daba mucha curiosidad como los rockeros, ¿no? De repente como que eso de hacer coros no era tanto y en vivo los veías así como de medio con esa onda de es que yo no hago coros, pero me piden que los haga, ¿no? Y veías al bajista, ¿no? sí. Acercándose al micro. Pero al final del día es eso, ¿no? Esa reflexión que haces es buenísima porque me parece que hoy en día el mundo lo necesita. Necesitamos también ponerle de repente un momento, romper esas cadenas en donde nos diga, güey, ya no necesitamos estar hablando del TikTok que se hizo viral ayer, güey, ya dame 5 minutos, ya vamos a hablar de cómo te fue en tu día, ¿no? O sea, incluso eso, Claro, en casa de repente ya todo el mundo con el celular ya ni se habla, ¿no? Entonces, sí. eso, esta reflexión que haces me encanta y esto reflejado en tu álbum Debo romper cadenas y sobre todo en el sencillo uno me parece que es eh, completo, ¿no? Completo. ¿Qué viene para ti en los siguientes meses? Nos has platicado mucho sobre tu proyecto, metido en la plática y la verdad es que te lo agradezco mucho que nos has compartido cómo es que incluso surgen tus rolas. ¿Qué es lo que viene para ti ya en este segundo semestre del 2026 o incluso qué estás ya planeando para el próximo año? Bueno, en principio estoy expandiéndome a nivel sonoro porque obviamente es difícil, por ejemplo, conseguir un micrófono que uno dice, por ahí un micrófono mejor me salva las papas. Pero he descubierto que a veces se puede hacer algo a nivel de producción de software y no necesitas un micrófono de 1 millón de dólares porque, bueno, hay una cosa que yo creo que todos los guitarristas conocemos, que no importa qué marca sea la guitarra, no importa si es china, no importa si es una Les Paul del año 90 que suena y la usó no sé quién, y que está valorada en más de 10 millones, Sí, porque el que le sabe dar un sonido
propio a la guitarra, un acento a cada nota y que te hace sentir la vibración de cada cuerda, no necesito una guitarra súper, porque la esencia no está en el sonido de la guitarra, está en el guitarrista. Y por eso no va a importar el micrófono que tenga la guitarra, sino va a importar el guitarrista Sin que duda. Sí, haga sí, sí. con la guitarra lo que sepa hacer. Y eso es lo más difícil y es lo que lleva muchos años de práctica. Pero justamente yo, a mi nivel de expansión, experimenté con sintetizadores, Ujú, porque yo tengo un piano MIDI y dije, vamos a probar. Porque, ujú, bueno, como se ve la película de Michael Jackson, me puse a escuchar sus canciones, me he sentado a escuchar sus álbumes enteros, ujú. y en ese momento dije, hay tantas cosas en el medio, parece una canción sencilla, ultra pop, pero realmente hay varios detalles. No va a ser lo mismo que una canción de Shoegaze, por ejemplo, Ajá. pero sí vas a sentir varios detalles que cuando lo descubrís, sentís que hiciste algo lindo, ¿no? Sí. Entonces, por eso estoy viendo esas capas que compartan distintos instrumentos, no solamente una guitarra. Un piano, un sintetizador, por ejemplo, en formato de bajo para hacer subgraves, Ajá. un sintetizador súper estruendoso, una bajada de notas donde sientas que caen cosas por los auriculares. Y por eso también me estoy expandiendo al mundo del audio 3D o Mm, 8D, como se conoce comercialmente, ujú, porque en ese tipo de audio, que por cierto es como yo produje un 2 3 con Taré, fue la primera prueba donde hice eso, ujú. es difícil porque era la primera vez que lo hacía y es difícil notarlo, pero si uno usa auriculares, puede notar que la guitarra parece que está acá al costado Ujú. y la otra guitarra está acá y tenés la batería de frente. Hay que ponerse en la cabeza eso porque yo creo que si no tiro ese dato es difícil notarlo. Pero imagínate que estuve haciendo pruebas, por ejemplo, como un pájaro viniendo de atrás, vuela por el costado y se va de frente y que empiece algún sonido o que sientas la naturaleza a tu alrededor con solo usar auriculares. Ujú. Es algo muy complicado y por eso lo hago como un proyecto aparte. Es un álbum que no es que va a salir un álbum con 50 canciones el día de mañana. Yo lo considero como un álbum que voy a construir con el paso de los años, pero que voy a ir publicando las canciones que puedan ir saliendo. Mm, Eso es lo que más tengo decidido a un nivel de largo plazo e experimental. Pero a un nivel de ya este mes o el mes que viene, para este semestre de 2026, estoy planeando un álbum que sea más pop rock para ya, con toda la experimentación que hice, empezar a meter todo en una caja, en una batidora, que pueda acomodar bien una guitarra con una buena distorsión, o con poca distorsión, pero que le agregue una intención a cada parte de la canción y un sintetizador que acompañe, una voz que esté bien marcada, y por eso esto que estoy planeando todavía no tiene un nombre definido, eh, pero tengo un par de opciones, solo que es difícil decidir esas cosas porque uno dice, siempre. por ahí le pongo este nombre y al final el otro me termina gustando más después o lo que sea. Pero este álbum es el primero que realmente lo pienso a un nivel más comercial, Ok. a un nivel donde espero hacer canciones pegadizas, bailables sobre todo para poder disfrutarlas, y que tengan esa impronta. Obviamente fue muy inspirada después de ver Michael Jackson y escuchar sus canciones, pero lo voy a llevar a un lado más propio, obviamente. No me voy a copiar de él ni de los sonidos de los 80, sino que voy a buscar la forma de hacer mi propio sonido y es lo que estoy experimentando este último tiempo. Así que lo que pueden esperar es esta primicia que estoy contando Eh, de este álbum que va a salir ya en estos meses. No, no voy a esperar tanto, lo voy a hacer medio que ya. Y estoy viendo también de programar una live session. Tengo la opción de hacerlo en casa o ir a un lugar donde tienen un estudio más profesional, que buscan artistas emergentes. Así que yo me postulé y bueno, si sale, sale y si no lo hago en mi casa no hay problema porque, como digo, si uno le pone un corazón y el sonido a uno le gusta, a alguien más también le va a gustar. Entonces yo creo que lo que voy a empezar a hacer ahora es
ir a un lado más rockero, más pop, pero con una conciencia más global, donde por ahí pienso, bueno, esta guitarra que suena tan chillona a mí me puede gustar y a mucha gente también, pero a lo mejor no a todo el mundo. Así que ahí voy a limitar más la experimentación, pero porque voy a estar también más sucumbido en varias experimentaciones al mismo tiempo. Sí, Porque claro. en la misma canción van a haber capas y capas de coros, sintetizadores, guitarras. Y al final, si le cambia un poquito la perilla del tono o el volumen a la guitarra, en la mezcla final no se nota. Sí. Pero yo soy muy perfeccionista de ese nivel y realmente yo pongo la pista en solo esa pista, y me fijo que esa pista por sí sola tenga un buen sonido que a mí me guste para esa canción. Así que bueno, eso es un poco lo que estoy haciendo. Sigo subiendo algunos videos a redes sociales para mantener todo movilizado, para que la gente que me sigue pueda seguir viendo un poco. Y por más que parezcan videos simples, en realidad lo hago también para seguir experimentando. Cosas que son a nivel producción, como por ejemplo para grabar las voces, Ujú. donde con distintos plugins, pero no tantos, no le meto tanta cosa. La dejo natural. Lo que pasa es que tengo que compensar la calidad del micrófono y de la placa con lo que se escucha en la vida real y que se escuche bien en la mezcla también. Claro, esto es Entonces los plugins, todo un arte también, ¿no? La grabar de voz, sí, grabar voces. es difícil. Yo he probado un montón de cosas, me he puesto como una sábana arriba para tratar de Sí. que no haya tanto eco. Vi que hablaban en el podcast que hiciste ayer, que el señor estaba en un lugar con varias ropas Ajá, sí, para también. el tema del sonido. Y yo he hecho eso de ponerme algo arriba tapándome con estas cortinas propias. Lo he intentado Ajá. de acá de mi ventana, a ver si salía el audio con menos eco, si había una forma de presenciar mejor la voz sin tanta pérdida, en el sentido de después querer poner 300 plugins para intentar sonar como un gran artista, en el sentido de una producción millonaria. Y creo que la esencia no está en querer sonar como, sino en preguntarme cómo yo quiero sonar ante Así la es. gente, y no pensar tanto en las expectativas tampoco. Si uno no sabe qué decidir, uno puede seguir su corazón o decidirlo más tarde cuando se le venga una chispa al cerebro, pero obviamente no hay que dudar en el momento que se te ocurra. Sin duda, y pues ahí cuando ya este proyecto trabajado, pues avísanos también para darle una escuchada, para compartirlo aquí con los seguidores de nuestras redes sociales. Y pues te deseo lo mejor, la verdad es que me parece que es un trabajo muy, muy bien hecho, muy bien logrado. Eh, lo que sí, ahí de repente todos los músicos que de repente le clavamos al rock, pues tenemos como mucha carga sobre nuestros hombros por los que ya pasaron, ¿no? Entonces, Sí, nos dejan la vara muy alta. Entonces, yo la verdad es que creo que todos los músicos que han pasado por este podcast son impresionantes. Algo que me gusta mucho de este proyecto es que conozco muchas bandas y de hecho yo creo que de mis playlists, que tengo una donde meto desde las bandas nuevas hasta las que tengo ahí como ya las clásicas, pues ya rara vez me salen las de Soda Stereo, Cerati, Zoé y todas las bandas porque se me sí, van clavando las bandas nuevas y ya de repente hasta las siento más frescas, ¿no? Más sí. divertidas, más actuales. Y contigo fue el caso, de repente fue como de, güey, o sea, ¿qué estoy escuchando? O sea, ¿dónde estaba esta rola? Y ya luego se fue a la playlist, porque me gusta también mucho salir, ¿no? Del rock, de las estructuras clásicas. Sí, Eh, por ahí, por ejemplo, platicaba también con David Ramírez, un músico mexicano que hace metal japonés y dices, güey, o sea, está muy, muy impresionante lo que están haciendo. Te agradezco infinitamente que hayas mandado que te hayas metido a la aplicación y que hayas metido tu solicitud porque es un gran gusto conocerte y sobre todo que hoy estás inaugurando la señal internacional de este podcast directamente desde Argentina.
Dinos dónde te pueden encontrar, ya quien llegó hasta este punto que diga a ver dónde está este güey para ver si sí es cierto. Pues dinos tus redes, tus plataformas, en dónde te pueden escuchar. En todas las redes estoy como Gaby Corra guión bajo al final. Y igual si buscan en internet aparece, buscan Gaby Corra y está mi sitio oficial que le metí bastante esfuerzo en armarlo. Y ahí van a tener toda la información. Hay registros inéditos de fotos, texto donde yo cuento cómo se produjeron varias cosas, qué materiales utilicé. Yo creo que a alguien que le interese cómo lo hice, también, además de escuchar este podcast, también va a poder leerlo ahí. Y en definitiva, en todo el internet estoy como Gaby Corra guión bajo. Buenísimo, pues muchas gracias Gaby por esta plática, por darnos estos minutos para conocerte, para conocer tu proyecto. Y pues ya lo saben, vayan ustedes ahorita mismo, vayan a su Spotify o a Tidal o donde escuchen, busquen Gaby Corra y ahí se van a encontrar sus sencillos, uno, dos, tres, contaré, y sus álbums o sus EPs que ha subido, que Debo romper cadenas y latidos de guitarra, que ahí se encuentra el sencillo. Y si no mal recuerdo, va a caer, ¿no? Va a caer si va Sí, solo. Entonces vayan, escúchenlo, ábranse a estos nuevos sonidos que está haciendo la gente como Gaby Corra, los músicos como Gaby Corra, que están haciendo cosas impresionantes. Vayan, disfrútenlo, escúchenlo, digan que les gusta, que no les gusta, porque también eso ayuda mucho a los músicos a conocer ese feedback de la gente, obvio, sí, que sí, es sí. la que al final del día, pues mañana van a ser tu público. Sí, el feedback se agradece un montón y también se agradece el espacio que le das a todos los artistas que vinieron, que están viniendo, todos los que van a venir, porque es una buenísima oportunidad. Y yo creo que así como hizo Cerati en su momento, trayendo bandas más under como Babasónicos para abrir sus recitales o de Soda, yo creo que compartir ese pensamiento de ayudar a los que están al mismo nivel, ayudarse entre todos, es algo que construye una comunidad Sin y lo duda. más importante es tener una comunidad donde uno se pueda apoyar, sean fanáticos, sean amigos, sean colegas de un proyecto. Yo creo que lo más importante es eso, así que por eso te agradezco a vos este espacio que creaste y que te vaya muy bien porque tienes mucho potencial con toda este podcast. Yo vi los últimos dos videos y me pareció increíble. O sea, no me los terminé de ver entero porque tenía que hacer otras cosas, pero he escuchado muchas reflexiones de todos y yo creo que lo importante es eso, poder conocer también al artista que hay detrás y a otra gente, además de sus canciones, porque es como que la canción es el final de la fibra y por atrás hay un montón de cosas Sin duda. que uno cuando conoce dice, me gusta todavía más. Sí, exacto. Ya cuando conoces al autor intelectual de la música, dices, conecto completamente, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias Gaby y gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Ya saben, denle like, compartan, denle campanita y todo lo que puedan. Aquí en la descripción van a poder ver el link para que vayan a escuchar a Gaby Corra. Gracias Gaby. Gracias, nos vemos en el futuro. Nos vemos en la próxima.